Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Les saludamos y también con la esperanza siempre de que esta palabra nunca vuelva vacía. El día de hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección, el primer día de la semana, este evento histórico que cambia el curso de todo lo que ha sucedido hasta este momento y sin duda alguna cambia totalmente la concepción del mundo a partir de este evento que es la resurrección. Es un hecho histórico innegable desde el punto de vista de que nuestra medición del tiempo cronológico, que ha recibido muchísimas críticas o también muchas interpretaciones respecto al por qué se ha cambiado o por qué llegó en un momento determinado a partirse el tiempo en antes y después de la figura de Jesucristo. La explicación primaria y por la cual se tomó este evento no fue una situación de carácter religioso, aunque hubo religiosos detrás de esto también. No fue, ¿no es cierto?, más que el hecho de que el carácter histórico y la relevancia en la humanidad que tiene el hecho de la resurrección de Jesucristo es sin duda alguna el evento más importante de la historia de la humanidad. No se midió, o aunque el año cero, con algunas variaciones, dado las diferencias con la calendarización judía que nosotros podemos tener, el año cero se marca a partir del nacimiento de Jesús, pero ese año cero surge de la resurrección de Jesús. Porque recuerden ustedes que el nacimiento de Jesús es un evento más bien poco promocionado, diríamos nosotros, en la Biblia. Es un evento prácticamente anónimo, reducido escasamente a algunos participantes que tampoco tenían una gran injerencia en lo que eran las comunicaciones de aquel entonces. Por lo tanto, por eso es que también hay una falta de exactitud en la fecha, que de todas maneras nunca fue el 25 de diciembre, eso es otra situación, pero se especula entre octubre, en fin, septiembre, algunos lo trasladan a abril, el tipo de clima, en fin. Pero como haya sido, no hay una exactitud en la fecha del nacimiento de Jesús como lo hay en la muerte de Jesús. La Pascua judía es una celebración cuya fecha no cambia, por lo tanto los eventos pueden registrarse de manera histórica con mucha precisión. Y ese es el caso de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el tema de la tumba vacía es la piedra angular, como ustedes saben, acerca del cristianismo. Toda la fe cristiana bíblica, ¿no es cierto?, descansa en el evento de la resurrección. Y si no hubiese habido resurrección, como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima o conmiseración. También fue el día que la iglesia cristiana asumió como día de reunión congregacional, el primer día de la semana, que los judíos, o para los judíos, es el domingo, ¿no es cierto? El primer día de la semana comienza a tomar relevancia a partir de la resurrección de Jesucristo y es la razón por la cual congregacionalmente los cristianos nos reunimos. No significa que es este día en especial en que Dios está con nosotros. Dios está con un hijo, una hija de Dios cada día, cada segundo de su vida porque mora dentro de nosotros. Pero la reunión congregacional, ¿no es cierto?, tomó fuerza a partir del día primero de la semana, domingo para nosotros, el primer día de la semana para los judíos, y a partir justamente de la resurrección que ocurre el primer día de la semana, la madrugada del primer día de la semana. Los judíos medían el tiempo, comenzaba el día a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces la medición nuestra es de 12 a 12, la de los judíos es a partir de las 6 de la mañana y de la tarde. Entonces nos encontramos aquí un año más recordando este evento histórico que ha sido, por supuesto,
predicado, enseñado y atacado a lo largo de todos los siglos, desde que este ocurrió. Sin embargo, no solamente no ha desaparecido, sino que cada vez cobra mucha más fuerza, porque evidentemente la resurrección no solamente es un evento real desde el punto de vista histórico, sino que además es lo que nos convence el Espíritu Santo de nuestro destino eterno. Sin resurrección no hay evangelio, sin evangelio no hay salvación. Por lo tanto, los 4 evangelios registran este hecho histórico y le dedican cada uno de los escritores del evangelio un capítulo completo, siendo el más extenso el capítulo de Lucas, ¿no es cierto? Y tenemos, lo pueden anotar para revisarlo en su casa, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, son los capítulos completos que están dedicados a la resurrección de Jesús. Desde los eventos, ¿no es cierto?, de la bajada del cuerpo por parte de María, Juan, José de Arimatea y probablemente Nicodemo y otros, hasta aquella primer día de la semana, en la mañana, ¿no es cierto?, cuando ocurre la resurrección. Entonces es el evento que corona todo el proceso de la redención, es el evento que marca la predicación de todo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando ocurre el primer discurso o la primera predicación del apóstol Pedro, nos damos cuenta que todo el proceso lleva a la resurrección. Cuando los judíos preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y dice, crean en Jesús, ¿no es cierto? Arrepiéntanse, crean y bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y les dice y les habla claramente acerca de la resurrección. No se está predicando un Jesús muerto, se está predicando un Jesús vivo. Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué ustedes no tienen a Cristo en esa cruz? Porque la cruz es un símbolo de victoria, y la victoria del cristianismo es que la cruz, la tumba, está vacía. Porque nuestro Salvador no está allí, estuvo allí, pero no está ahí. Hoy Él está vivo, intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de los hijos, de sus hijos, de los hijos de Dios. Entonces tenemos a los 4 evangelios, ¿no es cierto?, enfocados con un capítulo completo en la resurrección. No todos los eventos en los 4 evangelios de la vida de Jesús están registrados con tal extensión ni con tal cantidad de detalles. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la resurrección de Jesucristo es el evento que corona la predicación del evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. La palabra evangelio, recuerden ustedes, que significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que en Cristo tenemos vida eterna. Que la muerte no es el fin de la existencia de nadie. De nadie. Vamos a ver a lo largo del mensaje que la resurrección es un evento, la resurrección de los muertos es un evento que van a experimentar cada ser humano que haya nacido en este planeta. La diferencia gigantesca, inmensa, inconmensurable, se va a encontrar en el hecho de que la eternidad va a ser pasada en la gloria, en el cielo, con el Señor, o la eternidad va a ser vivida en el tormento eterno, en el lago de fuego, junto a Satanás y sus demonios. Esas son las 2 únicas opciones de la continuidad de la existencia humana. La muerte no es la aniquilación del ser humano. La palabra muerte es la separación. Nosotros, los hijos de Dios, la separación de este cuerpo terrenal, corrupto, caído y perdido, a la obtención de un cuerpo glorificado que nos permita vivir por toda la eternidad con Dios. Aquellos que mueran rechazando el mensaje de salvación de Jesucristo, resucitarán con un cuerpo que les hará sentir por toda la eternidad los dolores, tormentos y terrible castigo por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de aniquilación, la Biblia habla de una continuidad. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es el evento más importante en la vida de nosotros como cristianos. Es lo que cambió radicalmente la forma de ver el mundo, primero de unos pocos discípulos y posteriormente de millones de personas que fueron capaces de entregar su vida de manera desinteresada y completamente desprovista en pos de la predicación y la verdad del Evangelio.
Porque todos aquellos que morían de manera cruenta, ¿no es cierto?, por medio de esos sacrificios, sin duda alguna experimentaban un inmenso dolor, pero ese dolor duraba unos minutos. En cambio, el tormento de quienes les estaban condenando, si no se arrepentían, durará por toda la eternidad. Por toda la eternidad y por toda la eternidad. Hermanos, es crítico el tema de la resurrección. Ahí está basada nuestra fe. Esa es la piedra angular que hace que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos haga luchar contra el pecado. Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 15. Es un capítulo de 58 versículos y les recomiendo que por favor lo lean. Lo lean en su casa, en su tiempo devocional. Pablo dedica un capítulo entero, extensísimo, de 58 versículos, 1 Corintios 15, para hablar del tema de la resurrección a la iglesia de Corinto. Porque en la iglesia de Corinto había comenzado a circular el hecho de que Jesús no había resucitado. Pero no había resucitado desde el punto de vista de una resurrección corpórea. Recuerden ustedes que los griegos tenían una filosofía platónica, ¿no es cierto?, en la cual, y la iglesia de Corinto era una iglesia formada por griegos principalmente, una concepción de que todo lo que tenía que ver con cuerpo era pecado y maldad. Por lo tanto, ellos decían que Jesús resucitó, pero no resucitó en un cuerpo, resucitó solamente en espíritu. Y la resurrección no es eso, la resurrección es corporal. Corporal, un cuerpo glorificado que dista completamente de nuestra naturaleza actual, humana, física, ¿no es cierto? Pero la resurrección implica un cuerpo. Entonces había entrado este sistema de pensamiento en el cual habían sido formados la gran parte de los griegos que entraron al cristianismo o que se volvieron a Cristo. En ellos estaba un poco esta idea de que Jesús no había resucitado, pero no están hablando de que no se levantó de los muertos, sino que lo que están hablando principalmente o específicamente es de que Jesús no había resucitado de manera corpórea y había resucitado de manera solamente espiritual, etérea, no física. Entonces Pablo dedica un capítulo entero a poner las cosas en orden. Ustedes, como lo van a leer completo en casa, vamos a tomar solamente el versículo 12 en adelante, hasta el 20. Entonces Pablo comienza a decir, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Recuerde, nunca son todos, siempre algunos. Las malas conversaciones corrompen. Cuando nosotros empezamos a divagar sobre lo que Dios ha hecho, no ha hecho, o a ir más allá de lo que nos está revelando la propia Escritura, entonces nosotros podemos caer en concepciones filosóficas que no sean efectivamente lo que nos lleve a glorificar a Dios. Había comenzado esta circulación. Vuelvo a insistir, la pelea entre los corintios o el comentario o la disensión no obedecía al hecho de que Jesús se levantó o no de los muertos, es el hecho de que no lo había hecho de manera corpórea. Entonces uno puede ver una sutileza, porque podemos llegar al punto de decir, bueno, si resucitó de cuerpo o espíritu me da lo mismo, la cuestión es que resucitó. No, no es así. No es así de liviano. Si no hay resurrección corporal, entonces nosotros no tenemos resurrección. No tenemos resurrección. Porque es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Si no hay resurrección corporal, el Espíritu Santo va a volver a Dios y nosotros, ¿dónde vamos a quedar? Él es el que nos resucita, Él es el que nos da un cuerpo. Hoy día el Espíritu Santo mora en nosotros, pero cuando tengamos un cuerpo glorificado ya no va a morar en nosotros. El Espíritu Santo ya no va a morar en nosotros porque vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a estar limpiados, vamos a estar plenos, absolutamente, ¿no es cierto?, santos desde el punto de vista de nuestra condición física, mental, espiritual, emocional y todo. Pero mientras estamos en este cuerpo caído, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, caeríamos permanentemente en el pecado. Por eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Si tuviésemos cuerpos glorificados, el Espíritu Santo no moraría en nosotros. Entonces, la resurrección es corpórea. Es corpórea. Pablo dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo que significaría entonces que Cristo nunca en verdad tuvo un cuerpo físico. Lo que significa entonces que Cristo lo que hizo fue solamente una parodia de la cruz, de los dolores, de las quejas, de todo lo que sufrió. Entonces todo eso fue solamente un teatro, porque no era verdaderamente corpóreo. Y sabemos exactamente que eso no es así. Él vivió una vida perfecta en un cuerpo humano, concebido por el Espíritu Santo sin pecado. Por lo tanto, en Cristo no había pecado, pero era un cuerpo humano. Por eso también la Biblia le llama en el libro de Romanos el segundo Adán. El segundo Adán, porque era cuerpo. La palabra Adán da por sentado, ¿no es cierto?, en el propio nombre, que es un cuerpo. Un cuerpo. Así como en el primer Adán todos caímos, en el segundo Adán todos somos vivificados, dice la palabra. Todos aquellos que han sido despertados del letargo pecaminoso y la venda que Satanás tiene puesta sobre la humanidad. Entonces dice, así, versículo 14, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces comienza el apóstol Pablo a reflexionar en función de esta mentira. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Escúchame una cosa, tú y yo somos cristianos, no somos masoquistas, no somos, cuando la gente dice es que yo realmente veo el ejemplo de Jesús. Jesús no vino a dejarnos un ejemplo, aunque es un ejemplo. Jesús no vino a dejarnos un mensaje, aunque dio un mensaje. Jesús vino a morir por nosotros, vino a vencer a la muerte para llevar a la vida a todos aquellos que estábamos condenados a la muerte. Entonces nosotros tenemos una fe basada en un premio. Amamos a Dios porque Él nos ama a nosotros, porque Él ha puesto su amor. Pero lo que te está diciendo la Escritura es que todo lo que vivas en este mundo, por eso es que dice, gozaos cuando sois sometidos a prueba, porque eso significa que estoy siendo preparado para ese premio supremo que no merecía, que ni siquiera buscaba, que se llama resurrección. Entonces tu visión de la vida tiene que ser otra. Tu esperanza es otra. Si nosotros no entendemos el peso de la resurrección, nosotros no somos un grupo de personas idealistas. Somos un grupo de personas redimidas. Redimidas. Lo que hacemos no va al tacho de la basura. La transformación que el Espíritu Santo hace en ti y en mí no va al tacho de la basura. Lo que hacemos o lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, dice el mismo Señor Jesucristo, hace tesoros en el cielo. ¿Qué es eso? Es una recompensa. Tú me dirás, sí, pero es que yo en realidad lo hago porque amo al Señor. Sí, está bien. Y te creo. En parte, porque somos naturaleza caída. Nunca nadie hace nada así por nada. Eso es mentira. Algo hay siempre. No existe un acto de nosotros, seres humanos, 100% desinteresado. El que haya hecho algo así o lo hace, seguramente cuando terminemos a salir volando aquí. No es humano. Es un avatar, ángel, no sé, pero humano no es. Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que hablar de eso. De que hemos recibido, ¿no es cierto? Por eso es que el apóstol Pablo, él mismo dice, pero yo trabajo más que todos. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. ¿Qué es lo que impulsaba, no es cierto, a los apóstoles de ser una semana antes unos cobardes a ser hombres completamente distintos? Alguien me dirá, ¿el Espíritu Santo? Todavía no, porque todavía no llegaba a Hechos. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo.
antes venía de forma puntual y en algunos momentos puntuales de la historia. El Espíritu Santo viene después de la resurrección de Jesús, porque el Señor dijo, si yo me quedo, no puede venir el Espíritu. Entonces esos discípulos que se quedaron, ¿no es cierto?, cargados de, ¿qué cosa? De una evidencia inerrante, histórica, impresionante, al Cristo que habían visto completamente desfigurado, ahora lo veían resucitado, ¿no es cierto?, glorificado en su cuerpo, aunque conservaba sus marcas, porque las va a conservar por la eternidad, dice la Escritura, y ese momento histórico hizo que los discípulos cambiaran completa y radicalmente su forma de ver la vida, de pensar y de enfrentar la oposición. Entonces es lo mismo para nosotros hoy. Aún más, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que creen sin haber visto, y eso somos nosotros. Somos nosotros, creemos porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice que no solamente es un hecho histórico, que tiene más antecedentes históricos que cualquier cosa y que se ha escrito de esto más que de cualquier otra cosa, que se ha tratado de refutar más que cualquier otro hecho histórico, pero que nunca jamás se ha logrado derribar. Sino que por el contrario, cada vez que se trata de buscar la forma de destruir la resurrección, ¿no es cierto?, por parte de Satanás, que en un principio empezó con cosas teológicas, con esto, con allá, con diferencias, todo. Después usó una carta un poco más sutil, al igual que en Navidad, ¿no es cierto?, o en el tiempo del nacimiento de Jesús, aunque no haya sido el 25 de diciembre, Satanás desvía la atención a otras cosas, a la tarjeta de crédito, al viejo de barba, a todas esas cuestiones. Ahora acá, conejos que colocan huevos, todo eso, ¿no es cierto?, para que no se hable de la resurrección. No se hable de la resurrección. Y no tengo nada contra el chocolate, me encanta, no importa si es huevo, cuadrado, da lo mismo. Lo que estoy hablando es que tome el lugar de la resurrección. Así que pueden traerme huevitos, pero sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces vemos que el apóstol dice, y si Cristo, versículo 14, no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. La palabra vana, vacío, sin nada, inerte. Es vano. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús, del amor de Jesús, del sacrificio que hacemos nosotros al permitir que el Espíritu Santo nos transforme? Versículo 15, y ocurre algo peor, dice, somos hallados falsos testigos, o sea, estamos dando falso testimonio, porque estamos diciéndole a la gente que Jesús resucitó si en verdad no resucitó. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, es decir, que nuestro destino sigue siendo el infierno eterno. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, y aquí viene, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, lástima de todos los hombres. Imagínate lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros fuéramos cristianos sin resurrección, somos los más dignos de conmiseración. La resurrección es crítica para la fe de un cristiano. Tú te vas a levantar de los muertos. Te vas a levantar para vida eterna o condenación eterna. Lo que vino a hacer Jesús es ganar para nosotros la vida eterna que no podíamos, no merecíamos y ni siquiera queríamos. Él ganó para nosotros la vida eterna. Pero la resurrección de Jesucristo y es por eso que la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra predicación. Así como predicamos la verdad acerca del destino de una persona, donde no podemos obviar el infierno, tampoco podemos dejar de predicar el evangelio sin la provisión de Dios por medio de la resurrección. ¿Cuánta gente piensa que todo se acaba en la tumba? No, todo comienza ahí, en un abrir y cerrar de ojos. Los seres humanos o van a estar para siempre con Dios o van a estar para siempre en el infierno.
Escucha eso, es terrible, es serio. Nosotros no mandamos a nadie al infierno, tampoco mandamos a nadie al cielo, pero nuestro deber es predicar el evangelio completo. Y la resurrección es la piedra angular del evangelio. Cuando nosotros reconocemos la condición de que somos pecadores y estamos perdidos, ha ocurrido el milagro que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Paracleto, nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Y si hijos, ya no esclavos. Y si hijos, ya no sin herencia, sino con herencia. Y si hijos, que seremos resucitados para resurrección de vida. De vida. A Pablo dice, versículo 19, y lo repito, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de todos los seres humanos. La religión cristiana, el cristianismo, lo que vivimos nosotros como cristianismo bíblico, sería la cosa más absurda si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Cristo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno a su debido tiempo. Y sigue relatando hasta el versículo 58. Versículos 57 y 58 del mismo capítulo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, concluye el apóstol Pablo este capítulo extenso, refutando todas aquellas ideas filosóficas relacionadas con una resurrección que la Biblia no describe, ¿cierto? Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Eso es lo que nos mantiene firmes y constantes. Por eso el apóstol Pablo dice también, ¿no es cierto? Yo no sé qué quisiera, en realidad quisiera quedarme más tiempo con ustedes para poder ayudarles, pero por otro lado quisiera partir ya a la presencia de Dios. Hay un gozo inefable de saber que estaremos en la eternidad con Dios, viviendo, sirviéndole, adorándole, siendo usados por Él en quién sabe cuántas cosas que tiene preparadas para aquellos que le amamos, cosas que ojo no ve ni oído ha escuchado. Entonces esa es mi esperanza, esa es tu esperanza, por eso es que nosotros no tememos a la muerte, por eso es que la muerte para nosotros ya no es un aguijón. La muerte para nosotros dice que es ganancia. La muerte ya dejó de tener el peso tortuoso, el peso condenatorio que hay sobre los seres humanos. Estamos con vida porque Dios tiene un propósito con nosotros, pero ese propósito no es tu propósito. Dios no está aquí en tu vida para cumplir tus sueños. Tú estás aquí por causa de Dios para hacer su obra, donde Él te ha puesto, en tus estudios, en el trabajo, en tu familia, en el lugar donde vives, donde sea. Somos embajadores de Cristo, que con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra convicción, le decimos al mundo y le rogamos, reconcíliate con Dios. Esa es nuestra función. Esa es nuestra misión. Eso es lo más importante en la vida. No importa si tienes 10 años o tienes 70, 80 años, no importa. Si todavía estás vivo es porque todavía Dios te está usando. Y cuando alguien se muere, no es que hoy es que era tan bueno que lo necesitaban allá arriba. No, porque el más bueno aquí es lo peor allá. Tiene que ser transformado, glorificado y todo. La carne y la sangre, dice, no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, tenemos que aprender de la resurrección para poder enfocarnos en la esperanza que Dios ganó para nosotros. Si tú te mueres hoy y eres un hijo, una hija de Dios,
Vas a abrir tus ojos, en un abrir y cerrar de ojos, que es el movimiento corpóreo más rápido, ¿no es cierto? Vas a estar en la presencia del Señor. Si no lo eres, vas a abrir tus ojos, que los vas a tener, porque la Biblia dice claramente que en el infierno se ve, se siente, se escucha, todo. Se recuerda y te vas a recordar las veces que te reíste, que te burlaste, que no tomaste en cuenta, que no tomaste en serio todo el rechazo que tuviste a la verdad que se te presentó. Entonces, es crítico, es terrible, es espantoso y es glorioso. No hay término medio. No hay un limbo como el catolicismo romano inventó y después borró. La pregunta es si le van a devolver la plata a todos los que, tanto el purgatorio como el limbo, se hicieron millonarios con eso. ¿Van a devolver la plata ahora que dijeron que es mentira? Por supuesto que no, y nadie se las va a cobrar. Pero la Biblia no es así. La Biblia tiene dos instancias: la gloria eterna o el infierno eterno, el gozo eterno o el sufrimiento perpetuo. Eso es, hermanos. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, muchas veces nosotros decimos, date con una piedra puntúa en el pecho. Yo diría, no sé con qué te das, pero date con algo, porque realmente no te lo merecía, ni yo tampoco. Nadie se lo merecía. Nadie se lo merecía. Entonces, como no me lo merecía, y como me merecía el infierno, y como más encima Jesucristo me muestra su vida, su historia, me confirma con cada uno de los hechos que Él resucitó y está vivo sentado a la diestra del Padre, tú y yo tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Que me ponga de cabeza, que vaya para allá. ¿Qué quieres que haga? No, Señor, mira, aquí está mi vida, aquí están mis planes, por favor, ponle el timbre. Pégale la timbradita para que... y rapidito, pues. No es así. Entonces el apóstol Pablo termina, ¿no es cierto?, dando esta palabra fuerte de esperanza real. Esperanza no es por si acaso, es algo que se espera, es una certeza en el tiempo. Cuando define la fe en Hebreos 11, dice la certeza de lo que se espera, de lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir en tu vida? La redención. Si no es que te vas, si el Señor demora una generación más en volver, ¿no es cierto?, significa que muchos de los que estamos hoy aquí moriremos por causas naturales, por un infarto, por lo que sea que el Señor nos lleve, y esperaremos la resurrección. Pero si el Señor viene en esta generación, millones de nosotros nos iremos en el rapto. Como sea. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que se espera para el mundo sin Dios? 7 años de la tribulación más espantosa que el género humano haya experimentado o llegase a volver a experimentar nunca jamás. Todos los eventos que estamos viviendo hoy día en nuestro país, en el mundo, en el planeta, no son más que dolores de parto de lo que se va a desatar de una manera espantosa durante ese periodo. Eso es lo que dice Dios. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús, y tú vas a salir de eso. ¿Porque te lo merecías? Claro que no. Pero ¿sabes por qué? Porque Él murió por ti, Él resucitó por ti, y Él te prometió que el que estaba vivo y realmente era un hijo, una hija de Dios, se iría en el rapto o sería resucitado. Fue la promesa que le dio a Marta y María, las hermanas de Lázaro, que lloraban por su hermano. Entonces él le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. No existir, vivir. La Biblia hace la diferencia entre vida y muerte, no en relación a algo activo y algo inactivo, sino que hace referencia a maldición eterna y bendición perpetua. La muerte es la separación completa y absoluta de Dios. La muerte eterna es la separación absoluta de Dios. Y es todo lo infinitamente opuesto a lo que es la vida eterna. Infinitamente todo lo opuesto a lo que es la vida eterna. Vamos a ir a
Daniel, en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel vivió más o menos 500 años antes de Cristo. Y todo el capítulo 12 habla proféticamente del tiempo del fin, época que a mi entender, por los eventos que se relatan y por las cosas que suceden, la estamos viviendo. Recuerden ustedes que lo que sucede en Israel es el calendario de Dios. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Está hablando de los 3 años y medio finales de la tribulación, de la gran tribulación. Y le dice en el versículo 13, Daniel 12:13. Daniel 12:13. Después que le relata lo que va a suceder en el tiempo final, donde Daniel queda realmente, como decimos nosotros, marcando ocupado, no entiende nada, que era una de las características de los profetas, no como estos chantas de ahora que te dicen la vida casi como un oráculo, ¿no es cierto? Normalmente, y en el 100% de las veces, los profetas cuando hablaban, inspirados por el Espíritu Santo, no solamente no iban a vivir eso, sino que no tenían idea de lo que estaban diciendo. Y tú, versículo 13, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahí está hablando de la resurrección. En Isaías 53, no lo busque, pero que relata todo el proceso de la redención humana desde el sufrimiento de Jesús, ¿no es cierto?, de su crucifixión, su muerte, su sepultura, pero también habla de su resurrección cuando al final dice que verá el fruto de su aflicción. Y el fruto de su aflicción somos los millones de cristianos que hemos sido redimidos en todas las épocas. Ese es el fruto de su aflicción. Habla de la resurrección. En el libro de los Hechos, capítulo 24, 15. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Juan capítulo 5. Unos para confusión eterna, otros para vida eterna. Juan capítulo 5. (24 al 29). Aquí están las claves del Evangelio, aquí está la clave de la salvación, aquí está la clave de la condenación. Capítulo 5, versículo 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cada palabra es increíble. El que oye mi palabra, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Mis ovejas oyen mi voz. Si no escuchaste la voz de Jesús en esta vida, jamás la escucharás en el sepulcro.
lo que no significa que no serás levantado. Vas a ser igualmente levantado, pero para condenación. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando una persona lee el versículo 29 y ve la palabra bueno, inmediatamente piensa, en realidad yo he ayudado a mi abuelita que es paralítica, también yo he hecho esto, la otra vez me pidieron esto y yo lo di, no me cobré esta, y empieza a sacar sus obras, ¿no es cierto? Y piensa, bueno, estoy como ahí en la quemada. No, estás quemado si no tienes el Espíritu Santo. Si no eres un hijo, una hija de Dios, no importa lo que hayas hecho o no hecho. No importa de lo que te hayas abstenido. Lo que importa es si el Espíritu Santo mora en ti o no. Hacer lo bueno en la Biblia es primero que nada ser un hijo de Dios. La primera buena obra que el Espíritu hace en nosotros es nos convence de pecado, de desnudez total, de ceguera total, de una necesidad imperiosa de salvación. La única forma de ser salvado es necesitar un Salvador. Y si tú no crees que necesitas un Salvador, entonces nunca se va a efectuar la salvación. ¿Y quién te convence de que necesitas un Salvador y que estás perdido y condenado? Es el Espíritu Santo. Entonces, esto no se trata solamente de sentir algo, sino que de saber, de saber. Y cuando tú sabes, reconoces, sientes, ¿no es cierto? No es sientes, sabes y reconoces. Es sabes, reconoces y sientes. Podemos prescindir de la última, pero no de las dos primeras. Cuando empezamos con siente, no, está mal, porque se tiende a prescindir de las dos que siguen. El sentir está, pero en la ubicación que le corresponde, en la tercera parte. Lo primero que hacemos es que nos convence, y la palabra convencer significa necesariamente influir en tu manera de pensar por medio de una nueva información. Entonces, somos convencidos de que no tenemos salvación, somos convencidos de que estamos perdidos, somos convencidos de que nuestro destino sin Dios es el infierno. Y entonces, cuando estamos en esa situación, clamamos por un Salvador, porque nos damos cuenta también de nuestra imposibilidad. Pero si yo digo, bueno, el que hizo lo bueno, pues en realidad yo, mira, he ayudado a esto, yo soy socio de acá, soy socio de aquí, siempre esto, me descuento por planilla esto otro. La cuestión, sí, la otra es que está este caballero ahí en la esquina tirando los platos para arriba, si yo le di moneda, me acuerdo que todos pasaron, pero yo no. Entonces, ¿sabes eso? No es así. Obviamente, cuando el Espíritu Santo viene en ti, te da una compasión que antes no tenías. Antes no tenías. Una compasión que nos sorprende primeramente a nosotros, que no nos caracterizamos por ser compasivos. Pero sí, tú te das cuenta efectivamente de que hay algo sobrenatural en ti. Entonces dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, hermanas, quizás no te pareció un mensaje de resurrección o de domingo de resurrección, pero el propósito no era recordar o recorrer los pasajes históricos que sin duda, a lo menos culturalmente, la gran mayoría de la gente maneja, que son hechos verídicos e importantísimos. La importancia radica en el hecho de que esa resurrección es el evento histórico que sostiene toda nuestra fe como cristianos. Y es una convicción que el Espíritu Santo nos ha dado de manera sobrenatural, porque ninguno de nosotros fue testigo ocular de aquello. Sin embargo, tenemos todos los argumentos necesarios para considerarlo un hecho históricamente verídico, real y concreto, más que muchos de los eventos que nosotros damos por hecho que lo son. Pero el punto es que esa resurrección es algo que vamos a experimentar todos los seres humanos.
porque la existencia de los seres humanos fue creada para la eternidad. La caída provocó que el destino de esa eternidad fuera cambiado. La intervención de Jesucristo hizo que ese destino fuera recuperado. Pero entonces, ahora la humanidad está, ¿no es cierto?, puesta en esa encrucijada, y ciertamente la resurrección de vida es sinónimo de gloria eterna, de perdón, de dicha eterna, de gozo eterno, y la resurrección de muerte es condenación perpetua, dolor y sufrimiento por todos los siglos. Si tú encuentras que es injusto o que no puede ser así, tú tienes un problema con la Escritura, no conmigo, no con nosotros. Si tú eres un hijo, una oveja de Dios, no te vas a enfocar en la injusticia, sino que en la gracia de que Dios te está dando hoy día una oportunidad de cambiar ese destino eterno. Y si eso sucede, es porque eres una oveja de Dios. Y espero de verdad que tú lo seas. Espero que tú lo seas. Entonces, la resurrección es la razón por la cual nosotros somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, porque el Espíritu Santo guía, nos da fuerza, nos da todo lo que necesitamos para glorificar a Dios. Sin resurrección no hay evangelio. Sin evangelio no hay salvación. Y si no existe salvación, entonces estamos todos condenados. Y como dijo el apóstol Pablo, si esto fuera así, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy fiel a mi esposo? ¿Para qué esto? ¿Por qué lucho contra el pecado? ¿Por qué esto? No hay cosa más ilógica que no creer en Dios y tratar de ser una persona moralmente buena. Esto del legado a nuestros hijos, ¿qué legado a nuestros hijos? Si el ser humano es egoísta por naturaleza, y busca lo suyo. Y una vez que tiene lo suyo, pero lo recontra suyo, si sobra algo, ¿no es cierto?, se lo da a los demás, pero con interés. Solo el sacrificio de Jesucristo es el acto de amor puro, irrepetible, irrenunciable para nosotros como hijos de Dios. Y la resurrección es un regalo más inmerecido que un ser humano puede recibir. Nos ponemos de pie para orar.